Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Autónoma de Enguera, martes por la tarde. Buen día. Josep Valero es técnico de gestión cultural en la Fundación General de la Universidad de Valencia y actualmente técnico externo de patrimonio cultural del Ayuntamiento del Muro de Alcoy. Ha sido gestor cultural de Albaida, Loriguilla y Siete Aguas, y es el responsable de la metodología, estudio y redacción técnica de los planes municipales de cultura de Rótova, Macastre y Albaida. Josep, además, es productor de teatro, director y actor con su compañía CRIT y profesor en el Aula de Artes Escénicas de la Universidad de Valencia. También en la universidad codirige el proyecto teatral europeo Escena Erasmus y la gestión de fondos europeos relacionados con las artes escénicas. Entre los premios que ha recibido se encuentran el Premio Europeo Carlomagno de la Juventud, el Premio Europeo de Promoción del Patrimonio Cultural a través de las artes, el Premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana, la distinción Lluís Vives del Consell de la Generalitat Valenciana en los Premis 9 d'Octubre, el Premio Cultural del periódico de aquí, Camp de Túria, o el Premio de Honor de las Artes Escénicas Valencianas, entre otros. Además, Josep colabora muy a menudo con municipios y mancomunidades en el establecimiento de estrategias culturales y proyectos puntuales de desarrollo cultural. Sin duda, es un gran placer tenerte con nosotros hoy. Os dejo con Josep y su conferencia, La cultura como motor de desarrollo local, los pueblos valientes. Que disfruten. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues es un placer teneros esta tarde aquí. Hablar de cultura siempre es un placer, y si es dentro de una universidad estacional, que fue un tema que nació hace ya unos cuantos años, hace ya más de una década, con el vicerrectorado de Jorge Hermosilla, que pusimos en marcha también desde el proyecto Escena Erasmus, para conseguir, entre otras cosas, dinamizar las zonas no urbanas de la provincia de Valencia, y así pues que llegara la formación, no académica, pero sí la formación constante, estable, a todos los municipios, o a los municipios más importantes de la provincia de Valencia. Por lo tanto, es un placer también estar aquí, porque tengo amigos, amigas. He tenido mucho contacto con Enguera, he tenido alumnos de Enguera en Escena Erasmus, y por lo tanto pues es un placer volver a este pueblo que siempre me ha tratado muy bien. Y además vuelvo en un momento muy bonito, porque hoy es el Día Mundial del Olivo, 26 de noviembre, Día Mundial del Olivo, un día mundial que declararon hace muy poquito, y que ya algunos pueblos valientes como Serra están empezando Pulla están empezando a celebrar en torno a esa cultura del aceite que tan vuestra es como tienen que dar. Bueno, la Universidad Estacional de este año trabaja el binomio salud mental-cultura, y lo primero que tenemos que preguntarnos, si es que no lo sabemos ya, es ¿qué es eso de la cultura? La cultura es todo. La cultura tiene todas las acepciones del mundo, porque la cultura es todo lo que crea el ser humano para expresarse, pero también la cultura es todo aquello que supone un legado, es decir, que nos queda como herencia por parte de los seres humanos. La cultura, según la RAE, es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Pero la RAE también da una acepción compuesta, que es cultura popular, y dice que es un conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Cuando hablamos de cultura y salud mental,
Irremediablemente nos tenemos que ir a pensar a la cultura como pilar de sostenibilidad. Cuando queremos relajarnos, cuando queremos tranquilizarnos, cuando queremos desconectar del mundo, muchas veces nos vamos a la montaña, muchas veces nos vamos a pasear por el campo, muchas veces nos dedicamos a tareas agrarias o agrícolas, tenemos un huerto de ocio. Muchas veces necesitamos tocar la tierra para desconectar. Y justamente ese hecho de tocar la tierra muchas veces es el programa de salud mental más importante ligado a la cultura, porque estamos entrando en ese binomio de desarrollo local sostenible. Si hablamos de sostenibilidad, nos tenemos que ir muchas décadas atrás. En el 78 la UNESCO ya empezó a trabajar el concepto de cultura, anclarla a todas las políticas de desarrollo. La cultura debería tocar educación, la cultura debería tocar urbanismo, la cultura debería tocar las ciencias, la cultura debería tocar la comunicación, la cultura debería tocar la salud, el medio ambiente, las industrias creativas, el turismo, todo era cultura. De hecho, los objetivos de desarrollo sostenible que estamos trabajando todos los ayuntamientos, todas las mancomunidades, todas las provincias, todos los países que se han unido en las Naciones Unidas, que estamos trabajando hasta 2030, uno de esos objetivos no es la cultura. En esos 17 objetivos ODS no está la cultura, porque se entiende que la cultura está intrínseca en todos los objetivos de desarrollo sostenible que se trabajan en esa Agenda 2030. Si hablamos de cultura y sostenibilidad, tenemos que entender que son dos realidades que muy difícilmente se pueden entender la una sin la otra, interactúan desde su misma esencia. Una cultura sostenible es imprescindible para un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque habitamos ecosistemas locales y también regionales, conformados por diversos elementos, las tradiciones, los saberes, los valores, la educación, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, las instituciones. Actualmente estos ecosistemas están viendo su diversidad cultural en peligro, proceso que guarda muchas similitudes con la desaparición de los ecosistemas naturales. Si perdemos el medio de vida tradicional, si perdemos el ecosistema natural, seguramente mucha de esa cultura legada se pierda por el camino. Por lo tanto, ya tenemos un primer pilar de desarrollo sostenible al cual acogernos para ser pueblos valientes. La cultura debe convertirse en un lugar de experimentación, donde diseñar los procesos de cambio de narrativas y construcción de un nuevo sistema de valores. Nuestros pueblos se tienen que convertir a nivel local en guardianes de la memoria, en lugares de dinamización del compromiso social y en mediadores culturales. Y a nivel global, esos pueblos se tienen que convertir en escaparates de los nuevos valores compartidos. ¿Cuáles son esos nuevos valores compartidos? La sostenibilidad, el desarrollo sostenible. En definitiva, la cultura la podríamos entender como la cuarta pata del desarrollo sostenible. Por una parte tenemos la dimensión medioambiental de la sostenibilidad, que incluye la preservación de la biodiversidad, el medio ambiente, la recuperación de ecosistemas, etcétera, etcétera. Después tendríamos la dimensión social, que abarcaría todas las acciones que protegen y fomentan el bienestar de las personas y una vida digna y de calidad para todos los habitantes del planeta, sin excluir colectivos, minorías o grupos marginales. Después tendríamos la dimensión económica, que sienta las bases para un mayor equilibrio entre nuestros modelos de producción y consumo y la capacidad de reproducción de los ecosistemas. Y por último, tendríamos la dimensión cultural, que contempla todos los ámbitos de la actividad humana y constituye una de las principales fuentes de valores, cohesión social, autoestima y participación de una sociedad. Sin la cultura no somos nadie. Sin la cultura no somos grupo. Pero sin la cultura tampoco nos podemos desarrollar personalmente. No podemos crecer mentalmente, no podemos ser críticos, no podemos ser proactivos, no podemos ser elementos de dinamización social. Cualquier acción que querramos o que queramos desarrollar
a nivel de cultura y sostenibilidad debería basarse en 5 principios que ahora mismo se están trabajando en el Ministerio de Cultura, que son los derechos culturales. Esos derechos culturales pasan por 1. Facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales y a las diferentes formas de expresión cultural. El segundo, que a través de la educación se desarrollen programas de creación y producción cultural y artística desde la libertad de expresión. Un tercero, que la población atraída por la oferta cultural pueda participar en las formas tradicionales de expresión cultural de la comunidad. Un cuarto, que la población pueda participar en las decisiones que afectan a la cultura de la comunidad. Y un quinto, que promueva la formación en educación artística y el desarrollo de capacidades creativas. Por lo tanto, que garanticemos el uso de los derechos culturales y la promoción de los derechos culturales a todas las personas que quieran entender la cultura como un medio de crecimiento, pero también como un medio de sostenibilidad. Y por lo tanto, ofrecerles una herramienta de desarrollo humano, pero una herramienta de desarrollo en salud. ¿Qué tipo de salud? Sobre todo la salud mental. Estos días, con esto de la Dana, que ha sido horroroso y terrible, los gestores culturales de la Comunidad Valenciana nos pusimos de acuerdo para lanzar una campaña que decía algo así como: la cultura cura, la cultura es el refugio, no canceles la cultura, aprovéchala. Porque vimos que los ayuntamientos que no habían sido afectados por la Dana estaban utilizando la cultura para cancelar todas sus programaciones. Es decir, estaban demostrando un duelo a través de unas industrias culturales, de unas expresiones culturales que habían sido programadas en esos pueblos y que se estaban cancelando por el simple hecho de respetar el duelo, que está muy bien. Pero nosotros les propusimos, en vez de respetar el duelo de esa manera, que además estáis provocando una merma en las industrias culturales y en otras compañías, esas personas deben trabajar, deben comer, y por lo tanto sería interesante que esos actos los convirtierais en actos solidarios, en actos de fila cero. Y eso ha provocado una ola de solidaridad a través de la cultura. La cultura se ha convertido en un elemento de solidaridad para ayudar a esos pueblos de la Dana, cuando las instituciones ya estaban demonizando ese tipo de actividades culturales. ¿Y por qué? Porque la cultura cura, porque la cultura es un reflejo de la humanidad. Porque el teatro, la danza, las exposiciones nos pueden ayudar a desahogarnos, nos pueden ayudar a entendernos, nos pueden ayudar a reflexionar, nos pueden poner un espejo donde mirarnos y estar más tranquilos, entender mejor el mundo, criticarlo mejor, coger más rabia si cabe, pero tener un canal de canalización, una canalización de esas emociones. Y la cultura para eso es esencial, y por eso es un pilar del desarrollo sostenible, pero también es el pilar para construir una salud mental equilibrada y fuerte para nuestros ciudadanos. La relación entre la mejora de la salud mental y la cultura es crucial, ya que la cultura influye profundamente en las percepciones, las prácticas y las políticas relacionadas con el bienestar mental, sobre todo. ¿Cuáles son esas percepciones que podemos entender entre cultura y salud mental? Bueno, por una parte, las culturas moldean las definiciones de salud mental, los estigmas asociados y las formas aceptadas de expresión emocional. Por ejemplo, en algunas sociedades, hablar abiertamente de problemas psicológicos puede considerarse un tabú, mientras que en otras se fomenta. Las interpretaciones culturales influyen en la aceptación o rechazo de terapias como la psicoterapia, la meditación, el uso de tratamientos farmacológicos, el uso de tratamientos botánicos, en farmacología, etcétera, etcétera. Las prácticas tradicionales también son muy importantes para
conseguir ese binomio cultura-salud mental. Las culturas tienen prácticas propias para fomentar el bienestar mental, los rituales, las ceremonias, la medicina tradicional. Hacer yoga en India es un tratamiento de salud mental, pero no deja de ser cultural. Los círculos de diálogo comunitario que se dan en ciertas tribus indígenas es una manera de desfogarse y de expresarse en comunidad, y no dejan de ser un rol, una dinámica de salud mental. Las terapias a través del arte que se dan en el norte de Europa son una manera muy importante para conseguir equilibrios psicológicos y mentales para la ciudadanía que consume cultura. Luego están los factores sociales y comunitarios, que en la Comunidad Valenciana son tan importantes. El sentido de comunidad, el sentido de familia, el sentido de pertenencia, crean un impacto positivo en la salud mental. No hay nada más que preguntar cómo nos sentimos cuando nos vamos de fiesta, con la filá, con el casal, con los amigos de una asociación, etcétera, etcétera. Y la cohesión social puede actuar como un amortiguador frente a trastornos como la ansiedad, la depresión, la soledad. Sin embargo, también a veces las normas culturales, sobre todo en los países más estrictos, pueden generar un efecto contrario, un efecto de depresión, de estrés. Y luego está el acceso inclusivo a la cultura para la atención mental. ¿Qué es esto? Pues adaptar los servicios de salud mental a las necesidades culturales de las comunidades, porque eso ayuda a la accesibilidad y a la afectividad. Y esto incluye contar con profesionales sensibles a las diferencias culturales y que hablen los idiomas locales. Es súper importante. Personas que entiendan la comunidad local para que aprovechen el argumento de la salud mental y propongan actividades que, aun no siendo protagonistas en salud mental, generen todo un beneficio en salud mental. Y eso es muy importante. Y cada vez más nos tenemos que fijar en ese objetivo de desarrollo sostenible, que es el 17, en el que la cultura se convierte en un pilar fundamental de desarrollo para los pueblos a través justamente de la salud, de promocionar una salud y sobre todo una salud mental. Después de esta introducción, que creo que era necesaria, creo que nos tendríamos que preguntar ¿qué es eso de los pueblos valientes? Que es por lo que hemos venido a hablar esta tarde aquí. ¿Quiénes son los pueblos valientes? Bueno, los pueblos valientes son esos pueblos que estaban dormidos, son esos pueblos que estaban que habían perdido su capacidad económica, social, su tejido, su ecosistema, y que se habían quedado completamente apagados, adormecidos, que no sabían cómo salir de esta. Unos pueblos que estaban viviendo un abandono poblacional importante, unos pueblos que estaban perdiendo toda su red de patrimonio cultural, todos sus bienes culturales, unos pueblos que estaban adaptando las modas en sus fiestas locales para conseguir al menos que en ese periodo de fiestas hubiera personas en el pueblo, y de pronto se topan con la cultura y piensan que a lo mejor a través de la cultura pueden desarrollar sus pueblos. Pues eso es un ejemplo de valentía, quiero decir. Os voy a poner un ejemplo claro. Macastre, lo conocéis, y si no, está cerca de Buñol, Olla de Buñol. Macastre tenía 960 habitantes censados, ¿vale? De 4 almáceras que tenían el pueblo, almáceras de aceite, solo quedaba la de la cooperativa. Había perdido todo el sistema de obreros que iban a trabajar a Buñol, porque cada vez más la cementera, que era la que daba
trabajo a la mitad de la comarca, pues estaban mecanizando sus procesos y esas personas se habían quedado sin trabajo. Macastre entendió o apostó, porque fue uno de los primeros, en que la cultura podía desarrollarnos. Y lo primero que hizo es fijarse en su cultura tradicional, el aceite. Y lo primero que hizo es crear una comisión de sostenibilidad en el pueblo con los agricultores locales y les prohibió el glifosato. Los agricultores no lo entendían y crearon una guerra impresionante. Pero al año siguiente no solo les prohibió el glifosato, sino que además les dio toda una agenda de actividades agrarias de carácter sostenible. Y los agricultores pues empezaron a poner pegas. Pero es que al tercer año les cambió la marca, la etiqueta. Y ya ahí los agricultores se pusieron nerviosos. Bueno, al cuarto año, las ventas de aceite de Macastre habían superado el 230%. Todos los campos abandonados se habían vuelto a recuperar y se habían abierto 2 almáceras tradicionales en el pueblo. Ya tenemos una parte. Vamos con la cultura. Macastre tenía una banda de música, como tienen todos los pueblos. Además, al lado de Buñol, la banda de música era muy buena. Todo el mundo había estudiado en los conservatorios de Buñol. Tenía una buena banda de música, 120 músicos para un pueblo de 900 habitantes. Es una buena banda de música. Una escuela de 80 educandos, pero querían ir a más. Y entonces decidieron que durante un año los presupuestos municipales tenían que dedicar el 48% a cultura. Solamente. Pensar que de normal, un pueblo normal, Miguel, ¿cuánto era el porcentaje que te pedí? No hace falta decir mucho menos. Bueno, un pueblo normal está en torno al 6, el 8, el 12%, ¿vale? Jugamos con esas ligas. 6, 8, 12% dedicado a cultura. No a fiestas, a cultura. ¿Vale? Bueno, pues el 48%. Y crea una programación de cultura, empieza a invitar a artistas internacionales de la música de banda, de la danza contemporánea, del teatro, crea toda una primavera cultural, funciona, un otoño cultural, funciona, un invierno cultural, funciona, y deciden crear el primer festival de teatro en lugares no convencionales, porque ellos no tienen teatro, tienen un salón de actos muy pequeñito donde toca la banda. Bueno, pues ese festival de teatro, que se llama Macastre Teatro Festival, actualmente ya es internacional, actualmente ya recibe compañías de Madrid, de Francia, de Alemania, de Austria, de Italia, etcétera, etcétera, y se ha convertido en un escaparate del pueblo muy importante. Gracias a eso se han abierto 3 restaurantes en el pueblo y 2 casas rurales. Seguimos avanzando. Os estoy hablando de un periodo de tiempo de 10 años. Al 5.º año deciden que Macastre ya se tiene que desarrollar culturalmente. Y empezamos a ver cómo empresas multinacionales de instrumentos, por ejemplo Adams, que es una empresa de instrumentos muy importante de Holanda, hace su universidad de verano en Macastre. Como la gira de grandes bandas de música no paran en Buñol, capital de la música, una de las capitales de la música, y se van a Macastre. ¿Vale? Y vemos cómo el porcentaje de turistas que van a consumir cultura a Macastre se dispara. Pasamos del 6% al más del 320% en un arco de 6-7 años.
Actualmente Macastre ya no tiene 960 habitantes, tiene 1.400 habitantes censados, los cuales el 30% de la población son profesores de música, músicos, artistas, artesanos, agrónomos artesanos. Por lo tanto, ha creado todo un relato de desarrollo local a través de la cultura. Nos vamos a otro pueblo, Potries, en la Safor. Claro, Potries piensa, wow, estoy al lado de Gandía, no tengo nada que hacer. Soy el pueblo dormitorio de Gandía, 800 habitantes. Voy a ser la primera capital cultural valenciana de la Comunidad Valenciana. Y presenta candidatura y lo consigue. ¿Y por qué lo consigue? Pues un poco también por lo mismo. Porque decide que, recuperando su patrimonio cultural, está creando una nueva narrativa que lo está posicionando frente a un gigante como puede ser Gandía. O Xàtiva, también la tienen cerca. O Ontinyent, que también queda cerca. O Dénia, que también queda cerca. Ellos hacen la cultura del agua y recuperan todo el sistema de acequias, partidores, bebedores, abrevaderos, etcétera, etcétera, que tiene Potries, que justamente es un sistema medieval donde se plantó por primera vez la industria de la caña de azúcar en el siglo XVI. Y empiezan a crear todo un relato. Y sobre ese relato del agua, Potries, Ciutat de l'Aigua, Potries, agua sostenible, Potries tal, empiezan a recuperar todos los ríos. Bueno, el río que tienen, pero todas las partes del río que tienen, empiezan a quitar la caña, plantar vegetación de ribera, a crear playas sostenibles, ¿tal? Y empiezan a crear todo un producto de turismo cultural verde ligado a grandes festivales de música. El Potries Music Fest actualmente es de lo mejor que se hace en nuevas músicas en la Comunidad Valenciana. Y el Porrat de Sant Blai. El Porrat de Sant Blai es su fiesta, como vosotros tenéis aquí San Gil, creo que es, San Miguel, su Porrat. Un Porrat que era pues una fileta que se hacía para San Blas, sin mucho más. Bueno, pues crean todo, implican a todo el pueblo, abren las casas, cada casa crea su propia artesanía, de esparto, de terricería, porque ellos era un pueblo dedicado al comercio del barro, de las cacerolas, de todas estas cosas. Recuperan una casa antigua y convierten esa casa no solamente en museo de la terricería, que llaman ellos, que sería toda la industria del barro, sino que además crean el primer grado de formación profesional para hacer barro. Es decir, si ahora quieres estudiar alfarería, te tienes que ir a Potries, porque es el único pueblo, junto con Castelló, que tiene la escuela de cerámica, y Manises, que tiene la escuela de cerámica, pero si quieres estudiar alfarería artesana, te tienes que ir a Potries. Pues esos son pueblos valientes. ¿Por qué? Porque han apostado directamente por el desarrollo cultural como motor de desarrollo local. Porque han entendido el binomio naturaleza, cultura, sociedad. Binomio, mejor dicho. Y porque además eso les ha permitido tener más recursos económicos, más atracción de público, por lo tanto los negocios locales funcionan mejor. Porque eso ha permitido organizar la sociedad. La participación de la sociedad es súper importante. Si el pueblo no se cree que puede desarrollarse localmente a través de la cultura, es complicado hacerlo. Pero bueno, se crea el Consejo Municipal de Cultura, el Consejo Municipal de Fiestas, se crean las encuestas de percepción cultural, se crean las encuestas de turismo cultural, de consumo cultural, se abren bibliotecas en pueblos súper pequeñitos, como puede ser Potries, que gana 5 años consecutivos el premio de bibliotecas del Gobierno de España. Y claro, todo eso hace que la calidad de vida en esos entornos sea fantástica. Porque esos entornos han decidido
que no van a estar contaminados y que van a ser sostenibles a través de la cultura. Por lo tanto, están vivos, completamente vivos. Han decidido que hablar de cultura es activar políticas en un sentido holístico. El urbanismo se entiende desde la cultura, el medio ambiente se entiende desde la cultura, la programación tiene una calidad cultural superior. La gestión cultural entra en las políticas públicas, municipales, se consolidan equipos, se contrata a profesionales que vamos a enseñarles el espejo, a crearles nuevas narrativas, nuevos relatos, a crearles la estrategia cultural para que puedan crecer todavía más y obviamente dedican un gran porcentaje de dinero a eso. Quiero decir con esto que eso de dedicar dinero a cultura no es tirar el dinero. Eso de que vengan 4 gatos a las actividades, porque son los argumentos típicos que todo el mundo, pues, una vez o otra dice. Que vengan 4 gatos no es malo, si vienen. Lo que pasa es que esto es una gota malaya, clac, clac, clac. Si dejamos de programar, no vienen. Si programamos, al principio vendrán 6, al año siguiente vendrán 10, pero es que a lo mejor al año siguiente vienen 20, y al año siguiente vienen 30, y al año siguiente vienen 100, y esos 100 ya crean un grupo cultural, una asociación, un voluntariado cultural, un instituto de estudios comarcales, un instituto de estudios locales, una asociación por el patrimonio cultural, una asociación ecologista, y todo eso empieza a satelitar en torno a la sociedad. Y es ahí donde podemos decir que es un pueblo valiente. ¿Por qué lo ha conseguido? Ejemplos hay muchísimos. Vilafranca del Cid, Rótova, Muro de Alcoy, donde estoy yo ahora. Lo primero que me dijeron al entrar en el Muro de Alcoy fue: ¿y tú qué vas a hacer en este pueblo? Este pueblo es molt lleig. Este pueblo no té res. ¿Vale? Pero esto es que lo dicen muchos pueblos. No, este pueblo es muy feo, este pueblo no tiene nada. Y claro, ahí tienes que hacer un trabajo de pedagogía inmenso y de documentación inmenso para demostrarles que no es que tengan poco, es que encima están completamente posicionados ante Cocentaina, ante Alcoy, ante Ontinyent, porque son completamente diferentes a ellos. El otro día celebrábamos las Jornadas Europeas del Patrimonio bajo el título Neoclásico y Academicismo de Muro. Resulta que Muro es una de las ciudades puras que se construyó sobre las reglas del academicismo de la Academia de San Fernando de Madrid en 1768. Y todo el pueblo es geométricamente perfecto. Entonces, claro, la gente me decía: ¿y això per qué no mos ho han explicat abans? Y yo les decía: porque nadie se ha encargado de posicionar el pueblo y de quererlo desde vuestra realidad. Todos nos queremos parecer a Morella, a Culla, a Bocairent, todos nos queremos parecer a ellos, pero nos hemos parado a pensar las piedras que tenemos, los caminos que tenemos, las plantas que tenemos y las tradiciones que tenemos, porque a lo mejor es ahí donde está el valor, tanto social como cultural como económico. El papel del patrimonio cultural es muy importante, porque entender el patrimonio cultural de una manera holística también, entender que tenemos bienes materiales, bienes inmateriales, tradiciones históricas, industrias que han creado un patrimonio industrial, árboles monumentales que han sido plantados por el hombre, como pueden ser las oliveras, los olivos milenarios del Maestrat, o diferentes lidoneros que se plantaban para crear los utensilios de cocina y que ahora pues a lo mejor tienen 300, 400 años. Todo ese patrimonio, más todos los canales de agua, sendas, partidores, trincheras, etcétera, etcétera, es lo que nos hace ser especiales frente al resto. Todos querríamos tener un borgo medieval, una aldea medieval en medio del pueblo. Nos encantaría, claro, que se pareciera a la de Culla, que está muy bonita, o a las de
las de la zona de Aragón, claro, todos nos gustaría, pero no lo tenemos. Entonces, con lo que hay, tenemos que jugar. Y ahí es donde entra de nuevo ser un pueblo valiente. El sentido de la originalidad, el sentido de apostar por lo original, por lo originario, intentar posicionarnos frente a las modas. Todo el mundo quería tener un mercado medieval. ¿A que todos los pueblos querían celebrar un mercado medieval? Bueno, pues llegó John Bay y dijo, no, yo voy a hacer el mercado del Renaixement porque la familia Borgia es que nació aquí y nadie lo ha dicho. Cuando hablamos de los Borja, todos hablan de Canals y de Xàtiva, pero es que es de John Bay. Pues claro, eso les posicionó enseguida. Pues así todo. Necesitamos crear relatos, narrativas. Una narrativa tonta puede ser la mecha que desarrolla un pueblo. Fijaros, el academicismo es mudo. El hecho de decir que todo su urbanismo se desarrolla desde un triángulo, un círculo y un cuadrado, que es el neoclásico por otra parte, ha creado una expectación brutal en la zona. Porque todo el mundo habla del modernismo de Alcoy y del barroco de Cocentaina, pero nadie hablaba del academicismo de Muro, porque nadie les había dicho que tenían unas choperas antiguas que habían servido para quitar las epidemias del pueblo, que tenían 3 lavadores en forma de triángulo, porque eso permitía tener una salubridad a todos los habitantes del pueblo, que habían abierto una calle que se llamaba Calle de la Luz, porque todo era una argamasa de callecillas andalusíes, y que tienen una iglesia que es más grande que la Basílica de Orihuela. Es decir, tiene una iglesia de dimensiones basilicales construida sobre el neoclásico. Entonces, cuando tú les dices a esas personas coger un círculo, un triángulo y un cuadrado y explicar el pueblo, pues se quedan alucinando. Pues ahí es donde tenemos que ir, a buscar narrativas que nos posicionen, que nos hagan especiales. Porque todos tenemos ibérico, todos tenemos romano, todos tenemos árabe y todos tenemos medieval. Pero a lo mejor un plato no lo tiene otro pueblo. A lo mejor una tradición como hacer ramos de hinojo para las fiestas de San Gil no lo tiene nadie y no lo sabe nadie. Y además eso se hacía seguramente por una tradición agrícola, que era 1 para limpiar los campos, 2 para aromar las casas y 3 para recolectar las semillas del hinojo, que en las antiguas recetas tradicionales eran súper importantes para la gastronomía popular. Y nadie lo ha dicho. Y a mí es lo que más me llamó la atención cuando conocí los ramos de hinojo. Claro, ¿por qué? Porque es lo que dices, hostia, esto no lo tiene otro, y además tiene un carácter barroco, por lo tanto seguramente nos hace pensar que esto vendría del 1690, 1710. Es decir, empiezas a sacar el hilo y ese hilo te lleva a tener un relato súper bonito. Por lo tanto, después de esta chapa que os he pegado, ¿qué nos gustaría ser de mayores? ¿Qué le gustaría a Enguera ser de mayor? ¿Cómo podríamos crear de Enguera un pueblo valiente? ¿Qué narrativas tenemos en Enguera que posicionan a Enguera respecto a otras ciudades o pueblos de la comarca, de la provincia, de la región, del Estado, de Europa? Porque la visión europea es muy importante, porque ahí es donde encontramos verdaderamente los nexos y las sinergias de asociación más interesantes. El hecho de que en Bulgaria haya una fiesta que se parezca a una fiesta en Enguera podría ser un punto de acción impresionante para desarrollar productos turísticos de calidad. Entonces, a mí me gustaría que pensarais que quieres ser de mayor en vida. Puede ser, absolutamente. Sí, ya os digo que sí, me dedico a esto.
Si hemos conseguido que pueblos que estaban en la miseria más absoluta tengan ahora una autoestima y un orgullo de pueblo importante, es porque hemos hecho este trabajo desde cero. La autoestima, otro concepto súper importante. Nos tenemos que ganar a la gente por el orgullo patrio. Cuando digo orgullo patrio no digo España, digo Peñera, digo Muro, digo Rótova, digo Potríes, digo Macastre. Porque es lo que se quiere, lo que tienes cerca, tu gente. Esta gente es la que le tenemos que dar un efecto boomerang. Es decir, tú me das, yo toma. Enseguida. O mira, mírate en este espejo. ¿A que no eres tan fea? Es súper importante. El teatro ayuda muchísimo. Y además sé que estáis haciendo una apuesta importante por el teatro. Porque el teatro nos ayuda a conectar, a explicar, a saber criticar, pero sobre todo a saber explicar de otra manera. Y el teatro es muy importante para eso. El arte es muy importante. Los saberes tradicionales es muy importante. Es muy curioso, por ejemplo, que cuando hacemos las encuestas de participación ciudadana y de consumo cultural en los pueblos, casi siempre gana como una de las opciones. Una pregunta es que en el caso de que el ayuntamiento promocionara una aula de formación cultural, ¿en qué disciplina te gustaría formarte? Y les damos lo de siempre: teatro, música, cine, poesía, debates, todo lo que ya os podéis imaginar, y patrimonio cultural e historia. Patrimonio cultural e historia es una de las que siempre gana. Es una de las que siempre coge el mayor porcentaje, o si no el segundo, ahí. Pero es que la primera son aula de literaturas, aula de narrativas, aula de poesía, aula de... son cosas que a mí me llaman muchísimo la atención, porque el pueblo necesita, por una parte, entender su pueblo, históricamente, patrimonialmente y tal, y por otra parte necesita la belleza, porque si no, no entiendo por qué siempre las aulas de nuevas narrativas, los clubes del libro, los clubes de poesía están en ese punto tan alto de porcentaje. Por lo tanto, promocionemos la belleza, promocionemos el orgullo patrio, la autoestima, promocionemos lo que somos y entendámoslo. Y para eso hace falta recursos, para eso hace falta estudiar el pueblo, para eso hace falta ordenarlo, organizarlo, para eso hace falta contar con personas del pueblo que se emocionen, que se ilusionen. Los grupos de voluntariado cultural son muy interesantes. Hay muchos pueblos que ya están intentando poner en marcha un voluntariado cultural municipal, porque los pueblos no tienen infraestructura funcionarial para poder desarrollar políticas de cultura entendidas como tales. Faltan conserjes, faltan técnicos, faltan guías, faltan estudiosos, faltan gestores, faltan técnicos, y muchas veces eso se suple con el trabajo, la emoción, las prácticas, los estudios de esas personas. Pero también las escuelas de adultos. Las escuelas de adultos no entendidas como tal, sino entendidas desde un concepto mucho más moderno. ¿Podemos crear una escuela de adultos en Enguera? ¿La tenéis? Sí. Funciona. Hay pueblos que no la pueden tener porque no pueden tener contratados a tantos profesores. Entonces, ¿qué están haciendo para innovar y tener una escuela de adultos? Pues están aprovechándose de las microcredenciales de la universidad. Microcredenciales son pequeños cursos monográficos que duran 6 o 7 semanas y por los cuales te dan un título. ¿Vale? Se están aprovechando de personas jubiladas que han sido maestros, profesores y que en su materia pueden aportar muchísimo a esa sociedad. Se están aprovechando de gente joven
que está acabando su carrera y que les sirve para romper manos, para coger práctica. Se están aprovechando también de los saberes populares y dentro de las escuelas hay aulas de esparto, aulas de semillas tradicionales, aulas de cultivo tradicional, aulas de 1000 cosas. Si tú juntas todos esos grupos en una iniciativa de escuela de adultos, esas escuelas de adultos son muy atractivas y prácticamente sostenibles económicamente. Por lo que hablábamos antes de la originalidad de los pueblos valientes. Por lo tanto, pensemos qué nos gustaría ser de mayores, cómo desarrollarnos y cómo promocionar o apostar por un desarrollo sostenible, local, donde la cultura sea el motor. Decidme. Decidme qué pensáis. Abramos un coloquio. Que todo eso está muy bien y se lleva a través de las asociaciones que hay en el pueblo. También súper importante. Claro, el tejido de asociaciones participa en ese hecho. Claro, porque tú dices eso de adultos y de la mujer, ¿verdad? Claro, coger a esos profesionales, esos jubilados. Claro. Darle valor. Que a veces aburren, que a veces aburren los jubilados. Hay que darles valor. Hay que darles valor. No, pero es muy importante lo que has dicho. Por ejemplo, la red de asociaciones, del tejido asociativo del pueblo. Fijaros, cuando estuve en Albaida me dijeron: ¿y tú te vas a convocar el Consejo de Cultura? Para loco, se te van a comer. Y uno dice, vale, bueno, pues lo creo. Aquello era una copia. Todos iban a hablar de qué hay de lo mío. Claro. De qué hay de lo mío. ¿Cuánto me das y qué hay de lo mío? Entonces yo literalmente puse el puño en la mesa, grité más de lo que tocaba y dije que a partir de hoy se acababa el Consejo de Cultura. Se suspendía completamente. Se derogaba. Y empezaron a chillarme, a decirme que era que me había pensado y tal. Entonces lo que hice es crear el Consejo Municipal de Cultura y el Consejo Municipal de Fiestas. Y les dije, vale, señores de cultura, vengan al Consejo Municipal de Cultura. Aquí no vamos a hablar de asociaciones, no les voy a dar dinero. Aquí vamos a hablar del próximo Plan Estratégico de Cultura 2024-2030. ¿Objetivos a corto plazo? Nadie tenía nada que decir. ¿Objetivos a largo plazo? ¿Objetivos a medio plazo? Nadie tenía nada que decir. Muy bien, pues les puse deberes. Les dije, vamos a hacer un DAFO, un análisis DAFO, debilidades, ¿vale? Y empezaron a enviarme papeles y venga lluvia de ideas y no sé cuándo. Y no sé qué. Bueno, pues a través de eso trazamos el Plan Estratégico de Cultura de Albaida 2024-2030. Pero ¿qué hacíamos con estos de las fiestas? Pues yo les dije, ¿vosotros qué queréis? No, es que yo quiero saber si me van a dar la subvención este año. Les dije, pues mira, lo primero es que yo no veo un calendario común de actividades. Y por lo tanto lo primero que vamos a hacer es organizar el calendario de actividades. A ver, tú, ¿cuándo hacen las fiestas? Yo en enero. Ah, vale, muy bien. ¿Y tú? Yo también en enero. Pues tenemos un conflicto. Entonces, claro, cuando los pones delante del espejo, los pones en dificultad y los obligas a llegar a entenderse, muchas veces recapacitan. Pero que esto no estamos hablando del día a día, estamos hablando de algo superior, estamos hablando de algo tal. Bueno, gracias a eso conseguimos que todas las fiestas, sobre todo las de carácter tradicional, consiguiéramos abrir un expediente para declarar las fiestas de interés turístico, primero local, luego autonómico, luego nacional. Todas esas asociaciones colaboraron con la búsqueda de documentación histórica para convertir Albaida en el primer pueblo patrimonio de la humanidad por el toque de campanas. Ya hay un museo de toque de campanas que os recomiendo que vayáis a ver, que es maravilloso. Pues todo eso lo conseguimos desde ahí, es decir, desde el hecho de
de ir trabajando. Venga, va, me callo que me enrollo. Un poquito de feedback, venga. Quería preguntar que hasta qué cierto punto o qué tiene importante el dinero en todo esto de una buena organización cultural, ¿no? Porque me estás contando que con un 8% de media en un presupuesto anual, pues no vamos a muchos sitios, ¿no? Que se pueda decir. Te quería comentar tú como más experto en la materia, si subiendo, por ejemplo, en vez del 8, un 18%, de tener una idea de, no un año ni dos, sino como tú dices, mínimo 5 años, pero 5 años invirtiendo, no porque el primer año o el segundo no te funcione, lo vamos a dejar perder y el tercero... No, claro, esto es una carrera de fondo. Es importante el tener la idea clara desde el nivel presupuestario para llegar al objetivo. Es que, a ver, yo entiendo el nivel, pero sí, lo es. No tanto como parece, ¿eh? No tanto como parece. Pero sí que lo es, porque es que ahí es donde se materializa la voluntad política. Es que el ayuntamiento es muy importante, las instituciones públicas son muy importantes en este tema. Y es donde se materializa la apuesta económica de unos presupuestos municipales, es donde se materializa verdaderamente la voluntad política que tiene ese pueblo por desarrollarlo culturalmente. Y te digo, sí y no, en el sentido de que sí es muy importante, porque eso te permite, por una parte, tener más recursos, poder contratar servicios estratégicos de desarrollo cultural, que te pongan los raíles, por los que es que parece que no, pero es muy importante. Y te permite activar las primeras acciones, las acciones marco, las acciones motor, ¿vale? Claro, esto es una carrera de fondo. Al principio, un 8%, Rótova, por ejemplo, ahora mismo está en un 12% pero ya es muchísimo. ¿Por qué? Porque eso le ha permitido, esos presupuestos del 12% municipales le ha permitido sacar un préstamo para pedir la rehabilitación integral del cine Cervantes, que es un cine histórico, no sé si conocéis Rótova, pero es un cine histórico de antes de 1936, que se cerró y se quedó igual. Las butacas son de época, está toda la ebanistería, está todo. Entonces, ellos lo que ha pasado es que les ha permitido recuperar una infraestructura para el pueblo muy importante, porque justamente esa es la única que necesitan, un salón de actos que no tienen. Entonces, ¿qué han hecho? Recuperar un cine histórico para esos fines, y ya está en marcha. Pues que además eso les ha permitido, ese 12% les ha permitido pagar el 10% de subvención pública que el ayuntamiento tiene que poner. Por lo tanto, tienen la subvención y es un dinero de retorno. Si tú pones 15, seguramente te llega a 30 o 60. Y lo mismo les ha pasado con el Palacio Condal. El Palacio Condal de Rótova es muy importante, y gracias también a tener un pequeño porcentaje de desarrollo patrimonial, les ha permitido pedir ayudas por fases y desarrollar el plan director. Por lo tanto, sí es muy importante, pero sobre todo es voluntad política. Por eso he dicho, son cuatro pilares esenciales. Está la voluntad política, la consolidación de los equipos municipales. Miguel por primera vez es técnico de cultura. Auxiliar. Pero ahí estás dando la caña. La participación de la sociedad, los consejos municipales, etcétera, etcétera. La colaboración externa del otro, el que llega y te dice, escucha, ¿por qué no ha movido esa piedra nunca? Si esa piedra es del 16. Pues eso a veces te lo tiene que decir uno de fuera. Y luego, yo creo que es muy importante ser entornos rurales no urbanos. Rurales no entendido como ruralidad extrema, sino no ciudades. Porque ahí es donde se basa muchas veces el valor, en los entornos no urbanos. Yo creo que esas cinco piezas son las que tienen que estar engranadas. Si están en las 5 piezas engranadas, todo empieza a moverse. Os veo inquietos, hay teatro, ¿eh?
No sé qué era eso. Los chicos estos que son del teatro de Santiago que ponen Son los actores. No sé si queréis comentar algo, preguntar alguna cosilla. No, está bien expuesto todo. Muy bien. Yo creo que con el ejemplo del San Gil, del hinojo de la fiesta de San Miguel, creo que todos nos hemos sentido porque es una fiesta que es única aquí. en el mundo. Entonces creo que sí, que esa singularidad Nos hemos sentido reflejados. se puede, no sé, se puede aprovechar más incluso, mucho Porque más. además yo creo que a nivel local mucha gente del pueblo ni siquiera sabe cuál es el origen del San Gil. Es que no se sabe. Habría No se sabe. que profundizar, ¿no? Yo por lo que has dicho antes de antiguos profesores que ahora ya se han jubilado, un hombre de Aquilenguera que está haciendo investigaciones y buscando documentos Sí. y él lo que encontró fue que antiguamente los carmelitas eran quienes daban las clases comenzaban el día 1 de septiembre. Sí. Entonces les pedían a los niños, porque la costumbre era que el primer día de clase se llevara a los profesores comida, pero ellos destilaban el hinojo claro. para hacer anís. Claro. Entonces les pedían a los niños que trajeran los manojos de hinojo. Pues ahí está. ¿Ves? Pues, Entonces es investigaciones que están haciendo pues eso, antiguos profesores que ahora están jubilados, que tienen todo el tiempo del mundo hasta que se les acabe. Igual que se nos acaban a todos, pero falta esa comunicación, esa falta de organización para poder aprovecharnos y sacar todos ese jugo. Pues la explicación está muy Es bien. que Además, seguramente es. una palabra clave, organización. Claro. Alguien que organice. Sí. Porque Enguera tiene asociaciones, voluntariado, es que tiene un potencial impresionante, pero falta una organización que lo coja todo y lo lleve un poco por donde tú dices. O sea, falta una organización. Sí, una estrategia, una organización y unas acciones claras, como he dicho, a corto, a medio y a largo plazo, saber a corto plazo qué podemos poner en marcha, a medio plazo qué queremos conseguir, a largo plazo cuáles son nuestros sueños, nuestros anhelos. sí, por otra parte, aquí somos casi 5.000 habitantes. Sí, está muy bien. Si hay a lo mejor 20 asociaciones, son 20 egoísmos. Bueno, pero Cada uno defiende lo suyo, Claro. pero la falla. Y los de San Antón, de San Antón. Sin embargo, los de San Gil somos todo el pueblo. Entonces también, ¿qué hacemos? Pues yo voy a defender lo mío, pero en detrimento del otro. Sí, pero porque lo he dicho también, creo que es muy interesante abrir nuevas narrativas que rompan el ombliguismo. Claro. Y esto pasa en todos los pueblos, ¿eh? No sois el efecto colmena. Yo tengo mi circulico y ahí me meto yo y ya está. Pero si tenemos la capacidad de romper la colmena, de marear el enjambre, marearlo completamente mareado, perder alguno por el camino también, siempre habrá algún indignado. Pero eso pasa. Y crear relatos nuevos que encaucen Eso sí. a esa gente, creo que es fácil, pero es un trabajo costosísimo, pero creo que es bastante interesante y útil el hecho de que pronto se ven los resultados. Y eso también hace que las asociaciones se recoloquen, porque ya no se ven ellas como el centro de atención, sino que ellas están aportando a la comunidad un tema específico que es conjunto de todos. Pero claro, eso cuesta muchísimo y hace falta mucha pedagogía y ya te digo, lo primero es que habrán muchísimos indignados, un gran número de indignados. Pero si la base social se lo cree, o hay una base social que sostenga esas políticas de gestión cultural, al final se consigue. Eso que te has dicho me parece interesante, lo del calendario único de asociaciones, para no solapar, no llegar aquí en el podría estar muy bien, Muchas actividades que pues para no, claro, lo que pasa que es complicado, de tanta asociación, por hacerlo, ¿no? Pero un sábado por la noche te monte un acto y otra asociación te monte otro distinto. Eso pasa bueno, mucho. sí. Pues imagínate a los voluntarios de protección civil que tenemos que estar en todo Sí, sitio. no desabasto. Poco a poco, ¿no?
Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a aplaudir.